Ara continuem amb el Tato Herrero, que també seguim al Port de Sagunt. Ell és doctor arquitecte i professor titular del Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de València. Ha obtingut el Premi d'Arquitectura del Col·legi Oficial d'Arquitectes de València el 94-95 per la fàbrica de components electrònics Inelcom de Xàtiva i ha tingut 2 premis més, el Gran Premi de l'European Union Prize for Cultural Heritage Europa Nostra en el 2012 i el Premi d'Arquitectura del Col·legi Oficial d'Arquitectes de València 2010-2012 per aquesta obra que ara ens explicarà, que és l'Alto Horno número 2 de Sagunt. Endavant. Bien, pues, a ver, en primer lugar, buenos días. Gracias por esta invitación que me da ocasión de exponer en este cursillo las vicisitudes de una obra a la que he estado vinculado durante casi 20 años. La obra que voy a exponer es la rehabilitación del Horno Alto de Sagunto, el Horno Alto número 2, y como 20 años son muchos para ser resumidos en media hora, voy a emplear 2 estrategias. En primer lugar, a lo largo de la exposición aparecerán algunas diapositivas con texto como esta, que no voy a leer, pero que considero que aportan datos interesantes para un visionado posterior. En concreto, por otra parte, con esta presentación pretendo explicar una parte de todo este proceso, en concreto la táctica empleada para relacionar historia y futuro a partir de unos restos mutilados y totalmente descontextualizados. El Horno Alto número 2 es un caso muy particular de patrimonio industrial siderúrgico porque formó parte de la única siderurgia integral española a orillas del Mediterráneo y una de las primeras en funcionar a orillas de este mar. Por razones de disponibilidad de mineral de hierro, como ya ha contado Julián, este mineral estaba en la Sierra Menera. La siderurgia se situó en el término municipal de Sagunto, en un despoblado de uso agrícola a orillas del mar, 1 kilómetro al sur de la desembocadura del río Palancia y a 6 kilómetros del núcleo urbano situado en el interior. Por ese motivo, para alojar a los trabajadores, a su vez creció de la nada una población, el puerto de Sagunto. El simultáneo desarrollo de industria y población causó sorpresa y admiración a los viajeros de comienzos del siglo XX. Como acabamos de ver en la imagen anterior, una gran ciudad surgió de la tierra por arte de encantamiento, con buenos edificios, talleres, fábricas, hornos, instalaciones eléctricas, ferrocarril, muelle marítimo y numerosas gentes que por doquier pululan y trabajan. El origen y desarrollo de Puerto de Sagunto coincide con la implantación de la industria minera a finales del siglo XIX y con el desarrollo de la siderurgia a partir de 1917. El Horno Alto número 2 es el resto más pregnante de aquella industria hoy desmantelada. En esta imagen podemos ver el parque de minerales en primer término, detrás la cabecera siderúrgica y las demás instalaciones de la factoría. A la derecha se extiende la nueva población y al fondo se aprecia el núcleo histórico de Sagunto, 6 kilómetros tierra adentro. En esta otra imagen podemos ver los 3 altos hornos que llegaron a entrar en funcionamiento. El del centro es el Alto Horno número 2, objeto de esta ponencia. En 1984, por razones de conveniencia sociopolítica, se produjo el cierre de la factoría a pesar de la fuerte oposición de la población de Puerto de Sagunto. No es de extrañar esta oposición, pues además de la importante pérdida de puestos de trabajo, el cierre suponía la desaparición de la fábrica que había originado su pueblo y cuya actividad había impulsado su crecimiento. Figuradamente, la población quedó huérfana. Tras el cierre de la industria en 1984, una vez perdida la batalla por la defensa de la actividad y el trabajo que proporcionaba la factoría, se procedió a su desmantelamiento. En la imagen se pueden ver los trabajos de desguace del Horno Alto número 1 y al fondo se ve el Horno Alto número 2 que aún conservaba sus 2 puentes grúas y el plano inclinado del mecanismo de carga, el esquí. En 1991, donde antes había una industria, se extendió un paisaje de desolación. A última hora se decidió la permanencia de algunos elementos como recuerdo de la siderurgia. El Horno Alto número 2, mutilado, y las naves de talleres, que acaba de explicar de Julián, y el almacén de repuestos, hoy en proceso de conversión en Museo de la Siderurgia. Lo demás sería derribado poco después. El polígono industrial que debía sustituir a la siderurgia ya estaba proyectado. El problema surgido por la conservación del Horno Alto número 2 solo supuso
una pequeña modificación en la geometría de la rotonda circular que se destaca en la imagen hasta ceñir los restos conservados. En 1996, la Fundación de la Comunidad Valenciana para el Patrimonio Industrial de Sagunto nos encargó un anteproyecto técnico sobre los restos conservados adaptado a las sugerentes indicaciones del informe redactado por José María Sancho, jefe de la Unidad Técnica de Arquitectura de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Generalitat Valenciana. En su opinión, había que asegurar la conservación, valorizar el horno alto número 2 como elemento didáctico y emblemático, estudiar recorridos de visitas, hacer visitable el interior de la cuba, construir un edificio de recepción para permitir el acceso y la permanencia de visitantes y cuidar la percepción de las distintas escalas. Así, desde 1996 hasta 2015, que se instala el elevador, han sido casi 20 años de vinculación con una obra que iba a sufrir paralizaciones por diversos motivos, la mayoría económicos, en un proceso en cuya duración se maduraron ideas que han hecho posible que la obra tuviera reconocimientos a todos los niveles que por ahora culminan con la incoación del expediente BIC de bien de interés cultural el pasado noviembre. Una vez asegurada la conservación de los restos en cuanto a su estabilidad estructural, había que entrar a la delicada cuestión de dotarles de un carácter didáctico y emblemático, segunda cuestión planteada en el encargo. Para ello, recurrimos en primer lugar a la historia de la factoría y su abrupto final, pero nos dimos cuenta que en este caso esta historia aún está siendo decantada por la memoria de sus protagonistas que aún pasean por el espacio antaño ocupado por la siderurgia en la que trabajaron. Si atendemos esta reflexión de Maurice Holbach, la memoria individual o psíquica, la memoria colectiva o sociológica está impresa en el territorio que suscita en nuestra imaginación una imagen inmóvil en el tiempo. A la vista de los restos conservados surgen estas preguntas. ¿Qué memoria individual o colectiva está impresa en el territorio? ¿Qué imagen inmóvil podemos reconstruir al pasear por él? Digamos que para aquellos que no conocieron la industria en activo, esta imagen solo puede representar un artefacto descontextualizado, mutilado y cubierto de óxido ciertamente incomprensible. Para aquellos que conocieron la industria en activo, para los que trabajaron en ella, para los vecinos que soportan ruidos, humos y olores y que establecieron lazos sociales necesarios para que gentes procedentes de lugares lejanos emprendieran la tarea de fundar aquella gran ciudad que admiraba a los viajeros y hacerla prosperar, esta imagen representa símbolos contrapuestos. Por una parte, un recordatorio que vincula el origen y el desarrollo del puerto de Sagunto al de la industria minera y metalúrgica, pero también el recuerdo de la derrota de un pueblo que perdió la batalla de evitar su desmantelamiento. Nos preguntamos, ¿cómo manipular esta imagen plana e inmóvil que remite a un pasado clausurado para unos, incomprensible para otros y dotarla de una interpretación positiva que le incorpore un futuro posible? Sébastien Marot se cuestiona la supuesta permanencia de la memoria y habla de dispositivos capaces de convertir territorios en apariencia desolados en lugares con espesor temporal en emplazamientos memorativos, enlazando estados anteriores con el presente. Imaginemos la situación en 1996 al hacernos cargo del proyecto como si fuera un palimpsesto en el que se hubiera borrado casi por completo la impronta de la factoría para escribir un nuevo dictado. Nosotros, al escribir este nuevo dictado, vamos a añadir una nueva capa de contemporaneidad al palimpsesto capaz de hacer comprensible el artefacto y estimular al espectador mediante la recuperación de fragmentos desaparecidos que evoquen ese pasado clausurado, lo que nos llevaría al utilitarísimo oxímoron memoria histórica, pero además nos planteamos estimular nuevas interpretaciones que en el futuro puedan producir nuevos recuerdos vinculados a un futuro deseado, lo que nos llevaría a otro oxímoron que complementa al anterior, memoria futura. Esta nueva capa enlazará memoria histórica con memoria futura, empleando para ello determinados dispositivos o elementos de composición diseñados para transformar la desolación en un nuevo emplazamiento memorativo que conmemore no solamente la historia, sino también el futuro deseado para el horno alto número 2. Antes de describir estos dispositivos voy a repasar la estrategia empleada para ampliar la rotonda existente para que pudiera albergar el edificio de recepción que preveía el encargo y un generoso y necesario espacio público. Como hemos visto, el horno alto número 2 se salvó de su destrucción en una rotonda de tráfico que fue formada para albergar los restos. Esta rotonda era tan exigua que incluso sobresalía la cimentación del horno. Los planos originales conservados en el archivo de altos hornos de Mediterráneo custodiado por la Fundación nos mostraron la situación antes del desmantelamiento
en donde la plataforma de colada y otros elementos donde aparece la plataforma de colada y otros elementos sin cuya presencia era difícil comprender el artefacto. El mal estado del horno hizo correr la voz de que su estabilidad correría peligro si los vehículos pasaban sobre la cimentación por las vibraciones que produciría. Esta alarma, que resultó infundada, nos permitió ampliar la rotonda hasta hacerla circular con el diámetro mayor del óvalo, donde pudimos reconstruir algunas partes derribadas de la plataforma de colada y conectarlas a la mediana para facilitar la accesibilidad. En azul se pueden ver las partes que reconstruimos. Al conectar la mediana con la rotonda, aprovechamos para proponer un recorrido ferroviario que uniera el Alto Horno número 2 con el antiguo almacén de repuestos, donde, como hemos dicho, se proyecta en la actualidad un museo del patrimonio para el patrimonio industrial de Sagunto. Y ahora vamos con el prometido repaso por los dispositivos empleados en la construcción de este emplazamiento memorativo. El primer dispositivo es la definición de una ventana arqueológica imprescindible para distinguir el plano del presente y el del pasado. Dentro de ella se reconstruirán, con criterios en cierta manera arqueológicos, determinados elementos demolidos indispensables para la recuperación de la imagen histórica del Alto Horno número 2. Se excavó la superficie destacada alrededor del Alto Horno número 2 hasta la cota original de la factoría, 1,5 metros por debajo de la cota actual. Los límites de esa excavación son precisamente los de la planta de la ventana arqueológica, en cuyo fondo, sobre un lecho de escorias de alto horno, se reproducen las vías que permitían el transporte de la producción del horno y sobre ellas máquinas y elementos característicos. Las vías desaparecen bajo el talud de traviesas recicladas que delimita la ventana y salva el desnivel con la cota actual. El talud se remata con una valla construida con raíles de ferrocarril, quizá laminados en la antigua factoría, que proyecta la ventana hacia el cielo. La documentación gráfica del completo archivo de la actividad industrial de Altos Hornos del Mediterráneo ha permitido reconstruir la ventana arqueológica algunos componentes del horno amputados durante el desmantelamiento, en concreto los 2 puentes grúas y una recreación del mecanismo de carga que alimentaba el horno, el skip. Mediante este dispositivo se recupera en parte la silueta del artefacto industrial y se recupera, por lo tanto, memoria histórica. El segundo dispositivo trata de resolver la conexión de la cota de uso del presente con los distintos niveles de la ventana arqueológica mediante lo que el mencionado Sebastián Marot llama ascensores de la memoria, que relacionan el presente con el pasado. Estos dispositivos forman parte de los recorridos que proponía el encargo. La duración de su experiencia acompaña al espectador en su viaje en el tiempo. Se disponen 2 ascensores de la memoria, los nuevos pabellones y el elevador en el plano inclinado del mecanismo de carga del Alto Horno número 2. La reconstrucción de parte de la plataforma de colada nos permitió reconstruir el pórtico vertical de apoyo del plano inclinado del skip, que ha sido adaptado para albergar un elevador, el primero de los 2 ascensores de la memoria que transportará al visitante desde la plaza de acceso en el presente al nivel de la plataforma del tragante, ya en el interior de la ventana arqueológica en el pasado. Desde esta plataforma se puede acceder sin mucha dificultad hasta el nivel del primer puente grúa, un mirador de casi 40 metros del suelo, habilitado para la visita, de donde se puede contemplar la ciudad que la actividad hizo posible, la actividad del Alto, puerto de Sagunto. De esta forma se relaciona a nivel visual pasado con presente. Un tramo de la delimitación de la ventana arqueológica se encuentra ocupado por los pabellones de recepción y accesos, 2 volúmenes prismáticos de nueva planta envueltos en una piel de piezas iguales de hormigón prefabricado y giradas alrededor del eje transversal que los ensarta. Su escala se ajusta a la del horno como si fueran 2 piezas desprendidas y su disposición sensiblemente horizontal sirve de contrapunto compositivo a la verticalidad de aquel. Como vemos en la imagen, el pabellón de accesos se encuentra en el nivel del presente, pero sobre la ventana arqueológica, con el objetivo de enlazar con los niveles del pasado. Bajo el forro común de las piezas prefabricadas de hormigón, el primer volumen contiene un edificio cerrado que se utiliza como recepción de visitantes, mientras que el segundo, inclinado con una pendiente contraria, es hueco y alberga los aseos y los accesos al horno, una rampa que baja hasta la base y una escalera desde esa base hasta la plataforma de trabajo.
Voy a tratar de describir la duración del recorrido a través de este segundo ascensor de la memoria que permite el acceso de la cota del presente al pasado al interior de la ventana arqueológica. Desde el presente, desde la plaza, senda primera en el ya descrito pabellón de recepción, donde se explica la historia y el funcionamiento de la siderurgia a partir de exhaustiva información de Altos Hornos del Mediterráneo, del archivo de Altos Hornos del Mediterráneo, explicación que resulta imprescindible debido a la escasez de los restos conservados. En el segundo pabellón, el pabellón de acceso, en el que estamos viendo en la imagen, el visitante, con la percepción aumentada tras la información recibida, recupera el contexto visual con el horno número 2, pero ahora desde dentro de la ventana arqueológica, y comienza a experimentar con los demás sentidos. Una rampa túnel, un tubo de chapas metálicas, permite una primera experiencia con los sonidos y el tacto del hierro, y deposita al visitante en la cota del suelo original de la siderurgia. Una senda habilitada sobre la escoria de alto horno que recubre la superficie permite al visitante rodear la base del alto horno número 2 bajo la estructura de hormigón de la plataforma de colada, con la carroza de crisol al fondo y los canales de recogida de agua y refrigeración de la cuba. Un ensanchamiento de la senda invita a detenerse para contemplar los más de 60 metros de altura del horno alto número 2 y la recreación del desaparecido canal de Arrabio. Finalmente, la senda vuelve al pabellón de accesos y unas escaleras metálicas conducen al visitante a la plataforma de colada. Aquí quiero hacer una breve discusión. En relación con el concepto de espacio arquitectónico, los edificios se mueven entre dos extremos. Aquellos en los que todo es espacio interior. El arquitecto holandés Herman Herberger pone como ejemplo el teatro griego de Epidauro, y aquellos en los que todo es espacio exterior, como la pirámide egipcia. En el horno alto número 2, como edificio, pertenece a esta segunda categoría, es decir, aquellos en los que todo el espacio es exterior. Al igual que las pirámides egipcias se trasgrede su vocación original de espacio exclusivamente exterior, perforándolas para buscar en su interior posibles tesoros, nosotros perforamos la coraza del crisol del horno para, como sugería el encargo, acceder al interior de esa máquina ideada por el ingenio humano para reducir el mineral de hierro a Arrabio, en definitiva, para acceder al corazón de la siderurgia. Se practicaron 3 aperturas como esta en la coraza del crisol, que desde la plataforma de colada facilitan el acceso al interior del tercer dispositivo. El tercer dispositivo es entrar al crisol, dentro del crisol, que ya tiene que ver con la formación de una cierta memoria futura. Se trata de algo nunca visto, un tesoro para ser conservado, un elemento diferenciador dentro del circuito del patrimonio siderúrgico, necesario y atractivo para el uso turístico que se pretende, turístico y didáctico. Que sepamos, esto solo se puede hacer, entrar en el interior del crisol solo se puede hacer en el horno alto número 2 de Sagunto. En realidad, tras apartar las cortinas de eslabones metálicos que protegen alguna de sus 3 entradas, el visitante se encuentra sobre una plataforma metálica triangular inscrita en el perímetro del crisol. En las imágenes se aprecia cómo sus paredes han conservado las huellas del proceso industrial de producción de Arrabio, materia prima del siguiente proceso de la siderurgia, la aceración. En el vértice superior, la campana, que cierra el mecanismo del tragante de carga, se ha dejado abierta para que la luz penetre a su alrededor. El interior del horno alto número 2 es testimonio arqueológico de su última campaña de funcionamiento entre 1974 y 1964. El último dispositivo pretende cicatrizar la herida de la batalla perdida y convertir el horno alto número 2 en el símbolo de un futuro de prosperidad. La existencia en los archivos de Altos Hornos del Mediterráneo de una foto en color del día de la inauguración de su última reconstrucción en 1974, dispuesta para una nueva campaña de producción, facilitó la decisión de que la capa de acabado del esquema de pintura diseñado para protegerlo de la corrosión reprodujera aquellos colores. De esta manera, el horno en la actualidad parece como dispuesto a entrar de nuevo en funcionamiento, pero ahora para un nuevo uso. Algunos de los posibles visitantes que vivieron aquel momento recordarán la esperanza de otros 10 años más de trabajo y prosperidad. La rehabilitación del horno alto número 2 quiere ser un símbolo optimista para una ciudad levantada de la nada gracias al esfuerzo de sus antepasados. Una ilusión colectiva
ligada a una gran empresa que proporcionaba puestos de trabajo directos e indirectos y que formó unos profesionales con un alto nivel de especialización en el sector, capaces de construir y manejar máquinas extraordinariamente complejas. Para su nuevo uso se cuidó la percepción de las distancias cortas, como sugería el encargo. En la imagen vemos el tratamiento dado al hormigón de la plataforma de colada. En esta otra imagen podemos ver el tratamiento del hierro de la coraza del horno y de todos sus elementos auxiliares, en la que se dejó un testigo del estado en 1996. Y también se cuidó la percepción desde la lejanía. El horno alto número 2 ha recuperado su pérdida de direccionalidad con la recuperación de sus puentes grúa y el plano inclinado del esquí de carga, por donde discurre el elevador que conecta el plano del presente con la plataforma del tragante ya en la ventana arqueológica. Desde 1974 hasta 1984, el horno alto número 2 produjo agravio para lo que había sido concebido. Entre 1984 y 1998 permaneció abandonado. En 2012, el horno alto número 2 estaba de nuevo a punto para funcionar de nuevo como emblema de la nueva empresa que puede convertir Puerto de Sagunto en referencia de un patrimonio industrial singular. El resultado final se vio favorecido por los 16 años de duración del intermitente proceso de ejecución de la obra y las largas conversaciones entre promotores, propietarios, constructores, arquitectos y toda la comisión de seguimiento del proyecto y de su ejecución. Tuvimos el tiempo necesario, algo tan escaso en la arquitectura contemporánea, para la observación y las ideas, para la reflexión. Es de destacar el papel de algunos personajes imprescindibles en la ejecución de la obra. De todos, los jefes de obra que se hicieron cargo de la construcción fueron 3 los que entendieron el alcance del proyecto. Benoît Talon, en la primera etapa ejecutada por la empresa Freyssinet, Daniel San Juan en la etapa intermedia de urbanización de la nueva rotonda y Daniel Creus en la etapa final ejecutada por la empresa Cobo. En esta última etapa fue clave la aportación del encargado Domingo Molner, que buscó y encontró la manera de colocar las piezas prefabricadas de los pabellones con un coste ajustado al presupuesto. Sin todos ellos, sin sus aportaciones, esta imagen no hubiera sido posible. Mediante esta presentación he tratado de mostrar una metodología proyectual que utiliza la memoria, utiliza a la gente como elemento de composición, la memoria de la gente como elemento de composición del proyecto de una nueva capa que actualiza el palimpsesto. A nuestro juicio, los dispositivos empleados se enriquecen y reformulan el desolado emplazamiento que encontramos en 1996 y lo transforman en un sugerente emplazamiento memorativo. De esta forma, el horno alto número 2 se inserta con naturalidad en el continuo de la cultura del Puerto de Sagunto y conmemora tanto su historia como su futuro. Satisface tanto a la memoria histórica como a la formación de la memoria futura. Quedan ustedes todos invitados a la experiencia in situ y de visu del horno alto número 2, la pieza emblemática, el monumento que en el puerto pretende valorizar el patrimonio industrial que complementa el rico patrimonio histórico de Sagunto. Muchas gracias por su atención.